Mi madre vendió la colección que mi padre me dejó para comprarle un coche a su novio parásito, y luego me gritó, «Él es mi futuro esposo, tú solo eres una carga». Años después, el karma los destrozó. Hola Reddit. Comparto esto aquí porque necesito desahogarme. Sí, mi madre vendió la colección entera de mi padre fallecido para comprarle un coche a su novio 2 meses después de que él muriera. Yo soy Daniel, un hombre de 19 años. Mi padre murió cuando yo tenía 13. Él era ese tipo de padre confiable, presente, que realmente aparecía, pero la diabetes dijo lo contrario. Comenzó cuando yo tenía 11. Diabetes tipo 2, la que se obtiene por mala genética y peor suerte. Al principio la controló bien. Medicación, cambios en la dieta, visitas regulares al médico. Hizo todo bien. Su cuerpo dijo, de todas formas, al diablo. Las complicaciones llegaron cuando cumplí los 12. Problemas de visión, daño nervioso en los pies, luego sus riñones comenzaron a fallar. Recuerdo una cena. Estaba sentado comiendo espaguetis mientras papá intentaba explicar que el médico quería que comenzara la diálisis 3 veces por semana. Sus riñones se estaban rindiendo. Mi madre, Diana, lo miró y dijo, «Bueno, eso es un inconveniente. Tengo esa conferencia en Miami el próximo mes». Papá duró unos 8 meses después de eso. Diálisis 3 días a la semana, debilitándose, perdiendo peso. Yo le ayudaba después de la escuela, asegurándome de que comiera bien, recordándole sus medicamentos, simplemente estando allí. Mamá, ella estaba más fuera que en casa. Cenas de trabajo, noches de chicas, fines de semana de spa, en cualquier lugar menos lidiando con su esposo moribundo. La noche que papá murió, mamá me despertó a las 4 a.m. Tu padre se fue. No falleció, no murió, solo se fue, como si hubiera ido a la tienda. Luego, necesito que seas fuerte con esto. No llores, no hagas esto más difícil de lo necesario. Mi padre tenía una colección, toda una habitación dedicada a la electrónica vintage, ordenadores de los 80, consolas de juegos de primera generación, iPods originales, cosas que marcaron cambios en la tecnología, estantes de tecnología cuidadosamente organizada, cada pieza etiquetada con una pequeña ficha que describía qué era y por qué era importante. Tenía todo documentado en una enorme hoja de cálculo de Excel, nombre del artículo, fecha de compra, condición, valor estimado. Mi padre era metódico al respecto. Los fines de semana iba a ventas de propiedades y subastas online, buscando piezas raras. Una PlayStation de primera generación sellada que, según él, algún día ayudaría a pagar la universidad. Un Apple II vintage que había heredado de su abuelo. Un prototipo de Game Boy. Cada pieza tenía una historia. Mi madre, Diana, lo odiaba. Lo llamaba chatarra. Decía que era embarazoso cuando sus amigas venían a visitar. Hombre adulto jugando con juguetes. Ahora papá se había ido, y la colección simplemente estaba allí. La primera semana después de la muerte de papá, mamá interpretó a la viuda agrifida. Ojos rojos, preguntando si había comido, un torpe toque en el hombro. Durante las siguientes 2 semanas, Sergio estuvo constantemente por aquí. Fines de semana, noches de semana, siempre allí, usando nuestro baño, comiendo nuestra comida, ocupando espacio. Mamá estaba completamente absorbida por él. Yo era un mueble. Luego, unos 2 meses después de que papá muriera, llegué a casa y la casa se sentía diferente. Estantes vacíos donde solían estar los ordenadores vintage de papá, huecos donde se sentaban las consolas de videojuegos, pequeños rectángulos de polvo que mostraban dónde había vivido cada pieza durante años. El pecho se me oprimió. Encontré a mamá en su dormitorio doblando ropa como si nada hubiera pasado. ¿Dónde están las cosas de papá? Ella no levantó la vista. ¿Qué cosas? Su colección. Toda la habitación está vacía. Oh, eso. Sacudió una camisa. Lo vendí. El suelo se inclinó. ¿Vendiste qué? Lo vendí. Esa chatarra estaba ocupando espacio. Dobló la camisa con precisión, la añadió a una pila. Conseguí $8,000 por todo el lote. $8,000 por 20 años de coleccionismo. Por la PlayStation de primera generación sellada que papá dijo que algún día ayudaría a pagar la universidad. Por el Apple II Vintage que había heredado de su abuelo. Por cada fin de semana que había pasado en ventas de propiedades buscando piezas de la historia de la informática. Eso era de papá.
No puedes simplemente... Puedo hacer lo que quiera, Daniel. Ahora es mi casa. Finalmente me miró, la expresión plana. Sergio necesitaba un coche, así que se lo compré. Me quedé mirándola. ¿Le compraste un coche con la colección de papá? Sergio va a ser mi esposo. Él es mi futuro. Tu padre está muerto. Ella tomó otra camisa. Esa colección no valía nada para nadie más que para él. Es hora de seguir adelante. Yo tenía 13 años, parado en la casa de mi padre muerto mientras me decían que el trabajo de su vida era chatarra, que su recuerdo se liquidó por $8,000 para que el novio de mi madre de unas pocas semanas pudiera conducir un Camry usado. Eso es realmente horrible, mamá. Ella realmente se rió. No era un sonido feliz, más bien desprecio. Ay, madura, Daniel. Tu padre me dejó con un niño al que cuidar y sin seguro de vida porque era demasiado estúpido para conseguir una póliza que cubriera su condición. Mis manos se apretaron. Él tenía una enfermedad. Eso no es... Él era una carga. Lo dijo casualmente, como si comentara el tiempo. El último año de su vida no fue más que hospitales, diálisis y gastos. Sergio es lo mejor que me ha pasado en años. Está sano, está aquí. Quiere ser parte de esta familia. Él no es familia. Papá acaba de morir hace 2 meses. Y he terminado de guardar luto. Le di a ese hombre años de mi vida. Lidiar con su enfermedad, verlo desmoronarse. Merezco ser feliz ahora. Agarró más ropa para doblar. Sergio me hace feliz. Se mudará este fin de semana. Eventualmente será tu padrastro, tu verdadero modelo paterno, así que será mejor que te acostumbres. Algo en mi pecho se congeló y se quedó así. Papá era mi verdadero padre. Tu padre era una caria enferma que ni siquiera pudo dejarnos protegidos adecuadamente. Sergio es fuerte, es capaz, es lo que esta familia necesita. Señaló la puerta. Ahora sal, necesito terminar esto antes de que Sergio venga a cenar. Me fui. Fui a la sala de la colección de papá. Ahora solo estantes vacíos y polvo. Mi madre había vendido toda la colección de papá 2 meses después de que él muriera. Le compró un coche a su novio con el dinero. Llamó a papá una carga mientras declaraba a este extraño mi nuevo padre. Yo tenía 13 años. No podía conducir, no podía trabajar, no podía irme. Sergio se mudó oficialmente ese fin de semana. Simplemente apareció el sábado por la mañana con maletas y se sintió como en casa. Comenzó a dejar sus cosas por todas partes, usaba el baño de papá, dormía en la cama de papá, caminaba en ropa interior como si fuera el dueño del lugar. Mamá estaba encantada. La actuación que montaron era nauseabunda. Ella cocinándole, riéndose de sus chistes, tocándolo constantemente. Sergio interpretando al proveedor, al protector, al nuevo hombre de la casa. Yo era ruido de fondo, algo que venía con la casa como los muebles. Los verdaderos colores de Sergio se mostraron rápido. El tipo era ruidoso, agresivo y no tenía ningún concepto de los límites. Entraba a mi habitación sin llamar. «Hola, hombrecito, ¿qué haces? ¿Tarea? ¿Puedes llamar a la puerta?» «No es tu casa, niño. Voy a donde quiero». Comencé a calzar mi silla de escritorio debajo del pomo de la puerta, lo que funcionó hasta que se dio cuenta y le dijo a mamá que yo estaba siendo hostil. El verdadero problema comenzó cuando empezó a tratar el lugar como si fuera suyo, comiendo mi comida, específicamente cosas que yo había etiquetado con mi nombre, cambiando el televisor a mitad del programa, dejando su desorden por todas partes, y mamá pensó que era adorable. Una noche lo confronté por comer pizza sobrante que yo había guardado. La tenía en un recipiente con mi nombre escrito con rotulador. «Oye, eso era mío». Me miró como si hubiera dicho algo hilarante. «Oye, me estás hablando como si fuéramos amigos, niño. Soy el hombre de la casa ahora. Tú no tienes derecho a decirme lo que puedo o no puedo comer». Su rostro cambió. Puso una expresión que me hizo sentir un escalofrío en el estómago. «Escucha, pequeño». Mamá entró. «¿Qué está pasando?» Sergio cambió al instante. «Tu hijo me está faltando el respeto. Me comí algo de pizza y está haciendo un berrinche». Mamá no preguntó mi versión. «Daniel, discúlpate con Sergio». La miré. «¿Hablas en serio?» No me disculpé. Simplemente fui a mi habitación y cerré la puerta con llave.
Los escuché afuera discutiendo sobre lo difícil que me estaba volviendo. Las cosas escalaron rápidamente. Una vez olvidé sacar la basura. Recibí una bronca de 20 minutos a todo volumen. Otra vez dejé mi mochila en la sala de estar y me la tiró. «Recoge tus cosas, este no es tu basurero personal». Me golpeó en el pecho lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento. Estaba a punto de decir algo cuando mamá entró. «Sergio, ¿era necesario?». Se encogió de hombros. «El chico necesita aprender». Y ella asintió, como si lanzar una mochila a un niño de 13 años fuera razonable. Las cosas físicas comenzaron pequeñas. Un empujón en el pasillo lo suficientemente cerca como para sentirse deliberado. Un agarre cuando no me movía lo suficientemente rápido. Su mano apretada en mi hombro dirigiéndome. Nada que mamá presenciara directamente. Pero estaba escalando. Comencé a planear. Tenía 13 años. No podía hacer nada todavía, solo sobrevivir. Mantener la cabeza baja, mantenerme fuera de su camino, contar los días. Luego llegó el día en que todo se rompió. Unos 3 meses después de que Sergio se mudó, llegué a casa y encontré más cosas de papá desaparecidas. Esta vez fue su escritorio. Este hermoso escritorio antiguo de roble que había sido de su abuelo. Encontré a Sergio en el garaje, cargándolo en una camioneta. Un tipo que no reconocí estaba ayudando. «¿Qué estás haciendo?» «Vendiéndolo. Tu madre dijo que podía». «Eso no es de ella para vender. Eso era de papá». «Tu padre está muerto, niño. Supéralo». Algo se rompió. Me acerqué y me paré frente a la camioneta. «No te llevarás eso». Sergio salió, se acercó y me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás. Me detuve contra la pared del garaje. «Muévete ahora». «No». Me agarró la camisa con ambas manos. Me levantó ligeramente. Yo tenía 13 años. Probablemente pesaba 110 libras, 50 kilos. Él me duplicaba en peso. «Te dije que te movieras». Lo empujé. No le hice daño, pero lo sorprendió lo suficiente como para que me soltara. Entonces me dio un puñetazo. Un puñetazo con el puño cerrado en la cara. Mi nariz explotó. Sangre por todas partes. Zumbido en los oídos. Caí al suelo del garaje con fuerza. «¡Sergio!». La voz de mamá vino desde el umbral. Yo estaba en el suelo, con la nariz sangrando, viendo estrellas. Sergio se enderezó. Ni siquiera parecía preocupado. El niño me atacó, me estaba defendiendo. Miré hacia arriba a través de mis ojos llorosos, sangre goteando por todas partes. Mamá estaba ahí, con la mano sobre la boca, mirando. No a Sergio, sino a mí, como si yo hubiera hecho algo mal. «Daniel, ve a tu habitación ahora». No un «¿estás bien?». No un «déjame ver tu cara». No un «Sergio, ¿qué demonios acabas de hacer?». Solo «ve a tu habitación». Me puse de pie, con la sangre corriéndome por la cara, y los miré a ambos. Mamá no me miró a los ojos. Sergio parecía engreído. Fue entonces cuando tomé una decisión. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me limpié en mi baño. La nariz todavía sangraba. La cara ya se hinchaba. Se formaban moretones debajo de mis ojos. Parecía que había estado en una pelea, lo cual supongo que sí, excepto que las peleas son entre personas de igual tamaño y fuerza. Esto fue simplemente una agresión. Aquí hay algo que te enseñan en la escuela que resultó ser realmente útil. Si un adulto te está lastimando y no te sientes seguro, llamas a la policía. Habían tenido una asamblea al respecto. Reconocer el abuso, conocer tus derechos. Antes de llamar, documenté todo. Tomé fotos de mi cara con mi teléfono, la hinchazón, los moretones, la sangre en mi camisa, múltiples ángulos, marcas de tiempo visibles. Escribí lo que sucedió mientras estaba fresco. Lo guardé en mi aplicación de notas. Encontré la aplicación de notas de voz de mi teléfono y me grabé explicando el incidente con fechas y detalles. Luego llamé al 911. ¿Cuál es su emergencia? El novio de mi madre me golpeó, me dio un puñetazo en la cara y mi madre lo vio y no hizo nada. La voz de la operadora cambió. Se volvió más concentrada.
¿Cuántos años tienes? 13. ¿Estás en peligro inmediato ahora mismo? No, estoy en mi habitación, con la puerta cerrada, pero él todavía está aquí y no me siento seguro. Está bien, cariño. Quédate en la línea conmigo. Los oficiales están a camino. Los policías llegaron unos 15 minutos después. Bajé a las escaleras. Mi nariz todavía estaba hinchada. Sangre en mi camisa, moretones debajo de mis ojos oscureciéndose. Uno de los policías, este tipo mayor con canas, miró y su expresión se endureció. «Hijo, ¿tú eres el que llamó?» «Sí», expliqué todo. Sergio empujándome, yo devolviendo el empujón, él golpeándome, mamá parada allí sin hacer nada. El oficial tomó notas mientras su compañero hablaba con mamá y Sergio por separado. Sergio estaba tratando de vender su historia en la cocina. Podía escucharlo. El niño vino a por mí. Me estaba defendiendo. Ha estado fuera de control desde que murió su padre. Pero los policías ya han visto esto. Un adulto que afirma que un niño de 13 años lo atacó. Un niño con lesiones visibles. Un adulto sin marcas. La historia no cuadra. El oficial que hablaba conmigo mantuvo la voz baja. ¿Te ha lastimado antes? Sí, varias veces. Esta es la primera vez que realmente me golpea. ¿Y tu madre? A ella no le importa. Le preocupa más mantenerlo feliz que protegerme a mí. Arrestaron a Sergio allí mismo. Lo acusaron de agresión a un menor. Verlo esposado en nuestra sala de estar mientras mamá estaba allí llorando fue el mejor momento de mi vida hasta ese momento. Daniel, ¿cómo pudiste? Mamá estaba sollozando. ¿Sabes lo que has hecho? Sí, llamé a la policía a alguien que me golpeó, que es lo que deberías haber hecho tú. El otro oficial me hizo a un lado. Hijo, ¿tienes a alguien más con quien puedas quedarte? ¿Abuelos? ¿Parientes? Mi abuela. ¿Podemos llamarla? Les di el número de la abuela Elena. Ella apareció en menos de una hora, una mujer diminuta de unos 70 años con furia en los ojos. Quiero documentación de cada lesión, fotos, informe médico si es necesario. Quiero copias de todo. Tomaron fotos allí mismo. Cara, manos donde me las había raspado, moretones formándose. Le dijeron a la abuela que podía llevarme a urgencias si era necesario. Luego la abuela caminó junto a mamá sin decir una palabra y vino hacia mí. Ve a empacar una bolsa, Daniel. Vienes a casa conmigo. Elena, no puedes simplemente llevártelo, comenzó mamá. Claro que puedo. La policía acaba de arrestar a alguien por golpear a mi nieto, mientras tú te quedaste ahí y dejaste que sucediera. Intenta detenerme, Diana. Mamá no lo intentó. Simplemente se quedó allí llorando por Sergio, por cómo yo había arruinado todo. Nunca preguntó si yo estaba bien. Empaqué una bolsa, agarré lo que quedaba de las cosas de papá que pude llevar y me fui. La casa de la abuela Elena era pequeña pero cómoda. 2 dormitorios, un baño. Vivía allí desde los años 60. Comparado con vivir con mamá y Sergio, era el paraíso. La primera noche allí, ella me preparó una cena de verdad. Asado de olla casero con verduras y puré de patatas. Yo no había comido una comida de verdad en meses. «Come, estás demasiado flaco. ¿Qué te ha estado dando de comer esa mujer?» «Nada, en su mayoría. He estado haciendo mi propia comida desde que papá murió». Su mandíbula se apretó. «Bueno, eso se acaba ahora». La escuela fue extraña. Tuve que cambiar de distrito, lo que significó nuevos niños, nuevos profesores, empezar de nuevo a mitad de semestre. Pero empezar de cero no fue lo peor. Nadie conocía mi situación. Yo era solo el chico nuevo. La abuela Elena gestionó la tutela temporal con una trabajadora social, pero no fue instantáneo. Hubo visitas a casa, formularios escolares, verificaciones de antecedentes y una asistente social que se movía a la velocidad del DMV hasta que realmente vio mi cara y el informe policial. Entonces las cosas se movieron más rápido. Fue más fácil ya que mamá no luchó. Probablemente estaba demasiado ocupada con los problemas legales de Sergio, o tal vez simplemente no le importaba. Así que el papeleo se tramitó en unas 6 semanas. Sergio fue acusado de agresión a un menor. Pasó una semana en la cárcel antes de pagar la fianza.
Mamá gastó sus ahorros para sacarlo, lo cual solo sé porque llamó a la abuela Elena gritando al respecto. Lo escuché a través del receptor. No tienes idea de por lo que estoy pasando, Elena. Daniel destrozó mi relación. La abuela le interrumpió. Gastaste dinero pagando la fianza del hombre que agredió a tu hijo, en lugar de usarlo para conseguirle terapia a tu hijo. Diana, tú no eres la víctima aquí. Adiós. Luego colgó. Pero yo sabía que mamá no había terminado. Unas 2 semanas después, apareció en casa de la abuela. Yo estaba haciendo la tarea cuando sonó el timbre. La abuela respondió y escuché la voz de mamá, toda falsamente dulce. Elena, solo quiero ver a mi hijo. Solo quiero disculparme. ¿Disculparte? Te quedaste ahí mientras alguien lo golpeaba. Estaba en shock. Por favor, solo déjame hablar con él. La abuela me miró. Negué con la cabeza. Ella asintió. Él no quiere verte, Diana. La voz de mamá cambió. Se hizo más dura. Es mi hijo. Tengo derecho. Perdiste tus derechos cuando elegiste a Sergio antes que a Daniel. Vete ahora. Fue entonces cuando mamá forzó su entrada. Simplemente empujó a la abuela y entró en la sala de estar. Daniel, cariño, lo siento mucho. Todo ha sido un error. Sergio se ha ido. Lo eché. Vuelve a casa. No le creí. ¿Lo echaste? ¿Le dijiste al fiscal que retiras los cargos? Su rostro se crispó. Bueno, no puedo hacer exactamente eso. Entonces no se ha ido. Solo está en libertad bajo fianza y estás mintiendo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tuve que pagar para sacarlo? Siempre haces esto. Has arruinado mi vida desde el día en que tu padre murió. ¿Qué pasa si Sergio ya no quiere estar conmigo por tu culpa? No eres nada para mí. Vendiste las cosas de papá. Dejaste que Sergio se mudara. No te importó cuando me golpeó. Así que no voy a volver a casa. Fue entonces cuando ella se quebró. Vino hacia mí gritando con la mano levantada. Me levanté, la empujé cuando intentó golpearme. Ella tropezó más por la sorpresa que por la fuerza. Luego comenzó a gritar. «Me está golpeando. Elena, tu nieto acaba de agredirme». La abuela Elena ya estaba al teléfono. Sí, mi ex nuera acaba de forzar su entrada a mi casa e intentó atacar a mi nieto. Sí, él es menor. Sí, tiene un historial. Su novio acaba de ser arrestado por agredir al mismo niño. El rostro de mamá palideció cuando escuchó «policía». Los policías aparecieron y mamá intentó su historia de nuevo, gritando sobre cómo yo la había atacado, pero el oficial no se impresionó. «Señora, ¿tiene usted la custodia del menor?» «Soy su madre». «Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene la custodia legal?» «Bueno, temporalmente se le ha dado a Elena, pero...» «Entonces usted está allanando. Necesita irse». La escoltaron afuera. Gritó todo el camino sobre cómo yo la había golpeado, cómo yo era un desagradecido, cómo había arruinado su relación, cómo lo pagaría. La abuela solicitó una orden de restricción después de eso. El juicio de Sergio ocurrió cuando yo tenía 15 años. Tardó casi 2 años desde el arresto hasta la sentencia. El sistema se movió lento. Tuve que testificar, lo cual fue terrible. Tuve que sentarme en una sala de audiencias mientras el abogado de Sergio intentaba hacerme parecer un niño problemático que había atacado a su cliente. ¿No es cierto que usted estaba enojado por la relación de su madre con el señor Sergio? Estaba enojado de que estuviera viviendo en mi casa y comiendo mi comida. Sí, ¿y lo suficientemente enojado como para atacarlo físicamente? Lo empujé después de que él me empujara. Luego me golpeó en la cara. Eso no es defensa propia, es agresión. El fiscal fue mejor. Mostró las fotos de esa noche. Mostró mis registros médicos. Señaló que yo tenía 13 años y pesaba 110 libras. Sergio era un adulto. Pidió al jurado que usara el sentido común. Mamá testificó por Sergio. Apareció con un vestido bonito como si fuera a la iglesia. Subió al estrado y mintió. Dijo que yo había estado actuando mal desde que murió papá. Dijo que yo había sido agresivo con Sergio. Dijo que el puñetazo fue una desafortunada reacción a mi provocación. Me senté allí escuchando a mi propia madre tirarme debajo del autobús para proteger a su novio. El fiscal le preguntó directamente: «Señora Diana,
Cuando vio a su novio golpear a su hijo de 13 años en la cara, ¿qué hizo usted? Yo le dije a Daniel que fuera a su habitación. ¿No lo revisó? ¿No llamó para pedir ayuda médica? ¿No llamó a la policía? Estaba en shock. ¿Por cuánto tiempo? El informe policial muestra que Daniel hizo la llamada al 911 él mismo 20 minutos después del incidente. ¿Estuvo usted en shock durante 20 minutos? Ella no tuvo respuesta para eso. Sergio recibió libertad condicional y clases de manejo de la ira. El sistema hizo su broma habitual donde la violencia doméstica recibe un tirón de orejas. El juez le dio 18 meses de libertad condicional supervisada, 52 semanas de manejo de la ira y una orden de restricción que lo mantenía a 100 yardas de mí. 18 meses por golpear a un niño en la cara. Fue entonces cuando aprendí que los tribunales no harían justicia, así que yo tendría que hacerlo. Pero mamá se quedó con él. Ella había testificado por él, dañó su credibilidad, tal vez incluso perjudicó su caso de custodia, todo para mantener a Sergio fuera de la cárcel. Eso me dijo todo sobre sus prioridades. Escuché a través de viejos vecinos que mamá y Sergio seguían viviendo en la casa. Sergio se había mudado de nuevo después de que comenzó la libertad condicional. Estaban jugando a la casita en mi propiedad. Cada vez que pensaba en ello me enfadaba. No un enfado caliente, sino un enfado frío, calculador. El tipo de enfado que espera, el tipo de enfado que planea. Cuando cumplí los 18, me enteré de lo de la casa. El abogado de patrimonio de papá nos localizó después de 3 años de perseguir viejos trámites y un número de teléfono muerto. Me sentó en la sala de estar de abuela Elena y me explicó que la casa había sido la herencia de papá, bloqueada en un fideicomiso conmigo como único beneficiario. Cuando papá murió, pasó directamente a mí. Mamá no tenía ningún derecho. Ella solo había estado viviendo allí como su esposa, y ahora básicamente estaba ocupando ilegalmente. ¿Entonces es mía? Sí, propiedad, terreno, todo. Su abuela fue la fideicomisaria hasta hoy. Ahora usted la controla. La abuela parecía tan sorprendida como yo. ¿Mamá lo sabe?, pregunté. El abogado suspiró y deslizó una pila de recibos. Había enviado múltiples cartas certificadas a la casa y a mamá directamente durante los últimos 5 años. Todas regresaron sin abrir. Mamá nunca me lo dijo. El rostro de la abuela se tensó. Yo sabía que había un fideicomiso, Daniel. Pensé que Diana tenía acceso después de que David muriera. Si hubiera sabido que estaba ocultando esto... No dije nada, pero sabía exactamente lo que iba a hacer. Había estado viviendo con la abuela Elena desde los 13 años. 5 años viendo a mamá elegir a Sergio antes que a mí. 5 años guardando cada mensaje de texto y mensaje de voz amenazante que enviaron. 5 años manteniendo la cabeza baja y trabajando a tiempo parcial en una ferretería. Había estado acumulando evidencia sin siquiera saber por qué. Resulta que solo estaba esperando este momento. El día después de esa reunión, me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue consultar el historial de escrituras del condado online. Pagué la tarifa de acceso de $15, descargué la cadena completa hasta 1968, la escritura original de cuando mis abuelos la compraron, la transferencia a papá cuando murieron, la documentación del fideicomiso. Lo imprimí todo. Resalté el lenguaje del fideicomiso como si fuera la semana de finales. Hice copias, las guardé en 3 lugares diferentes. Luego encontré la vieja Dell de papá en una caja que la abuela había guardado. Tenía contraseña, por supuesto. Forcé la apertura durante unas noches usando cada detalle familiar que se me ocurría y finalmente se abrió. En el escritorio había una carpeta llamada Archivo de Tecnología de David. Papá había catalogado todo. Condición del artículo, fecha de compra, precio, valor estimado, actualizado mensualmente. La última actualización fue 2 meses antes de morir. Lo comparé con ventas recientes. Diana no solo vendió su colección, regaló unos $35,000 de valor a un revendedor por $8,000.
Yo ya tenía años de mensajes de voz, textos amenazantes y correos electrónicos de mamá y Sergio guardados. Organicé todo por fecha. Hice una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube, en un disco externo, incluso imprimí transcripciones. Agregué un documento de notas que documentaba cada violación de límites, cada amenaza que Sergio hizo a través de terceros, fechas, horas y testigos. También tenía la documentación del caso de agresión de Sergio, el informe policial, fotos de esa noche, registros médicos de la visita a urgencias a la que la abuela me llevó al día siguiente. La fiscalía había enviado actualizaciones y yo lo había guardado todo en una carpeta. Ahora comencé a leer la ley de desalojo. Mi estado requería un aviso de 30 días para ocupantes no autorizados. Después de eso, se podía involucrar al sheriff. Pero había trucos que la gente podía intentar. Contratos de arrendamiento falsos, reclamar derechos de inquilino, tácticas dilatorias. Leí publicaciones de foros de propietarios que lidiaban con inquilinos de pesadilla. Aprendí sobre los derechos de los ocupantes ilegales, la posesión adversa, todas las formas en que la gente intenta manipular el sistema. Así que aprendí los contraataques. Si mamá afirmaba que tenía un contrato de arrendamiento, yo tenía documentación que demostraba que la casa estaba en fideicomiso. Si reclamaba derechos de inquilino, tenía pruebas de que no estaba autorizada desde el primer día. Tomé notas, preparé contraargumentos. 2 semanas después de mi 18 cumpleaños, me senté con la abuela Elena. Daniel, la casa es tuya. ¿Qué quieres hacer al respecto? Quiero recuperarla, todo. Sabes que ella luchará contra ti. Que lo intente. Yo tengo la escritura, los documentos del fideicomiso, el abogado. ¿Qué tiene ella? Un novio con antecedentes y un historial de tomar malas decisiones. La abuela asintió. Cuando hagas esto, hazlo bien. Legal, limpio, sin errores que ella pueda usar en tu contra. Ese es el plan. El papeleo para transferir todo a mi nombre me costó unos $800. Valió cada centavo. Puse un anticipo con un abogado de desalojos. Después de eso, no le iba a dar ni una sola grieta procesal por la que colarse. Mi abogado era un hombre mayor, probablemente de unos 60 y tantos, que se especializaba en disputas de propiedad. En la primera reunión lo dejó claro. Servimos la notificación. Tienen 30 días para desalojar. Si no se van, solicitamos la ejecución del desalojo. Obtenemos un fallo. El sheriff los retira físicamente. ¿Y si luchan contra eso? Lo harán. Su madre reclamará derechos de inquilino, tal vez presente un contrato de arrendamiento falso, Sergio podría afirmar que ha estado pagando el alquiler, se demorarán, presentarán mociones, lo alargarán. Se echó hacia atrás. Por eso necesitamos documentación blindada, papeles del fideicomiso, escritura, registros de servicios públicos, extractos bancarios que muestren 0 pagos de alquiler. Sin rastro de papel, no hay caso. Tenía sentido. ¿Qué más? Fotos. Cuando esto vaya a ejecución, quiero fotos de la propiedad que muestren la condición, que demuestren que su propiedad es legítima. Documente todo. Si dañan algo, si lo amenazan, si intentan algo físico, llame a la policía inmediatamente. Construya el rastro de papel. Yo ya tenía la mayor parte de eso. El resto lo podía conseguir. Una cosa más. Cuando estén fuera, cambie las cerraduras de inmediato. Tendré un cerrajero en espera. Intentarán volver a entrar. Usted no los deja. Todo va a un almacén. 48 horas para pagar las tarifas. Luego se subasta. Ruptura limpia. ¿Y si aparecen de todos modos? Llama a la policía. Arresto por allanamiento. No se involucre. No negocie. No sienta lástima. Tuvieron 30 días. Tomaron su decisión. Este tipo me gustó. Frío, metódico, exactamente lo que necesitaba. La notificación de desalojo se entregó 3 semanas después de mi 18 cumpleaños. El notificador lo manejó profesionalmente. Mamá perdió la cabeza. Llamadas gritando a la abuela. Mensajes de voz que guardé, pero no escuché. El plazo legal era de 30 días.
Ella ignoró la notificación como si fuera spam. Le dijo a los vecinos que estaba fanfarroneando. Intentaron alargarlo, pero los documentos del fideicomiso eran básicamente un muro de ladrillos. El juez no estaba en humor para su teatro de improvisación. 30 días después, aparecí con el departamento del sheriff, mi abogado y un camión de mudanzas que había alquilado. La abuela Elena también vino. «He esperado para ver a Dianora obtener lo que se merece», dijo en el coche. «Esto va a ser terapéutico». El sheriff adjunto llamó. Un golpe fuerte y oficial. Sergio abrió vistiendo pantalones de chándal y una camisa manchada. Parecía que la vida lo había estado usando como una pelota antiestrés. Más canas, barriga más grande, rostro como si se hubiera estado adormeciendo durante años. «Sergio. ¿Diana?» «Sí». «¿De qué se trata esto?» «Ejecución de desalojo. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias esenciales y salir de la propiedad. Cualquier artículo que quede será trasladado a un almacén bajo su costo». El rostro de Sergio se puso rojo, comenzó a hincharse. «Esto es». «No lo es», lo interrumpí. «La casa está a mi nombre. Estás fuera». La mano del sheriff adjunto se cernió sobre su porra. Sergio de repente recordó cómo respirar como una persona normal. Mamá salió a la puerta. Había envejecido mal. Parecía cansada, agotada, con las raíces a la vista en su cabello teñido. «Daniel, por favor, no puedes hacer esto». «De hecho, sí puedo. Soy el propietario legal. Estás allanando. Tienes 10 minutos». «Esta es mi casa». «La casa de papá pasó a mí cuando él murió. Tuviste 30 días. Terminaste aquí». Intentó llorar. Lágrimas corriendo, sollozos dramáticos. «Daniel, soy tu madre. ¿A dónde se supone que vamos a ir?» Deberías haber pensado en eso antes de vender la colección de papá por chatarra. Antes de dejar que Sergio me pusiera las manos encima y lo llamaras mi culpa. Antes de que ocultaras esas cartas durante 5 años porque mantener esta casa te importaba más que mantenerme a mí. Ella abrió la boca. No salió nada. Me giré hacia la casa. «Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas». Sergio intentó ponerse agresivo. Dio un paso adelante, inflado. El sheriff adjunto puso una mano en su bastón. «Señor, le aconsejo que retroceda y comience a empacar». Sergio retrocedió. Se apresuraron durante 10 minutos, agarrando cosas, metiéndolas en bolsas de basura. Sergio maldiciendo por lo bajo. Mamá llorando. Yo observando con los brazos cruzados. El sheriff adjunto los obligó a irse. Se quedaron parados en la acera, bolsas de basura a sus pies, el coche de Sergio cargado con lo que pudieron meter. Mamá intentó una vez más. Se acercó a mí con el rímel corrido. «Daniel, por favor, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu madre. ¿Eso no significa nada?» La miré. No sentí nada. «Te vas a arrepentir de esto», dijo Sergio, tratando de sonar amenazante. «La empresa de mudanzas despejará el resto mañana. Tienen 48 horas para pagar las tarifas de almacenamiento o se subasta. Ustedes deciden». Entré en la casa. Mi casa. Los dejé parados en la acera. El interior era a la vez familiar y completamente erróneo. Habían cambiado todo. Muebles nuevos, paredes pintadas, eliminaron cualquier rastro de papá. La habitación donde solía estar su colección era la oficina de Sergio. Solo un escritorio con revistas de coches y latas vacías esparcidas por todas partes. El lugar olía a cigarrillos rancios y ambientador barato tratando de encubrirlo. Caminé lentamente. La sala de estar tenía un televisor enorme y un sofá de cuero que probablemente costó más de lo que podían permitirse. La cocina tenía platos apilados en el fregadero, basura desbordándose. El dormitorio de papá, tenía la ropa de Sergio por todas partes. El maquillaje de mamá cubría la encimera del baño. Entonces encontré el cajón. Solo un cajón de cocina al azar lleno de chatarra.
Baterías viejas, cupones caducados, menús de comida para llevar, y allí, debajo de todo, una pila de cartas certificadas, todas del abogado, todas sin abrir. Las saqué una por una. Primer aviso sobre el fideicomiso. Segundo aviso sobre mis derechos como beneficiario. Tercer aviso informando a Diana que no tenía derecho legal. Cuarto aviso recomendándole encarecidamente que buscara asesoramiento legal. Quinto aviso advirtiendo que la ocupación continua podría resultar en acciones legales. Todas sin abrir, todas ignoradas. Ella podría haber lidiado con esto hace años. Podría haber hecho arreglos, encontrado un lugar, mudarse bajo sus propios términos. En cambio, simplemente lo ignoró. Esperó que desapareciera. Esperó que yo nunca me enterara o nunca me importara lo suficiente como para luchar por ello. Tomé fotos de las cartas todavía en sus sobres, todavía selladas. La abuela Elena entró, miró a su alrededor. ¿Cuál es el plan? Desmantelarla, renovarla por completo y luego alquilarla. ¿No vas a vivir aquí? Negué con la cabeza. Demasiados malos recuerdos. En su lugar, ganaré dinero con ella. El fideicomiso era inexpugnable porque mis abuelos lo establecieron específicamente para proteger la propiedad. Cuando papá murió, la casa pasó directamente a mí a través del fideicomiso, evitando completamente el proceso de sucesión. Mamá nunca estuvo en la escritura. Podría haber luchado en los tribunales, pero habría perdido, y su abogado se lo habría dicho de inmediato. No impugnó porque no podía ganar. Durante los siguientes meses hice exactamente eso. Contraté contratistas a través de recomendaciones del gerente de mi ferretería, pero primero recorrí todo el lugar una vez más. La oficina de papá. Habían pintado sobre la pared donde él había marcado cuidadosamente mi altura en cada cumpleaños. Los suelos de madera noble que él mismo había restaurado estaban arañados. Quemaduras de cigarrillos en 3 lugares. El garaje, donde había guardado sus herramientas organizadas como una sala de cirugía. Un desastre total. Habían vendido la mayoría de sus herramientas. Dejaron el resto oxidándose. Los armarios estaban llenos de basura. La fuga del baño se había convertido en moho. La pared del dormitorio tenía un agujero con forma de roca, y la alfombra confirmaba que habían tenido un perro que no se molestaron en limpiar. Vivieron en la casa de papá durante 5 años y la trataron como un basurero. Entonces la desmantelé. Los contratistas arrancaron todo. Alfombra, accesorios, paneles de yeso donde fue necesario. Repintaron paredes, reemplazaron el suelo, actualizaron todo. Encontré algunos artículos de papá que se les habían pasado, escondidos en armarios, algunas fotos, un par de libros, su viejo reloj. Me quedé con ellos. Todo lo demás fue a la basura o donado. La renovación no fue barata. La financié con un préstamo con garantía hipotecaria. Cuando terminó, la tasación arrojó $280,000. La puse en alquiler a $2,200 al mes y tuve una familia sólida firmando en una semana. Mamá intentó contactarme unas cuantas veces más. Textos que no leí, llamadas que no respondí, un encuentro incómodo en una tienda de comestibles, donde intentó acercarse a mí y simplemente me fui. 6 meses después del desalojo, llamó desde un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. Daniel, por favor, no cuelgues. Su voz estaba destrozada, llorando, desesperada. No dije nada. Sé que no quieres hablar conmigo, pero estoy en problemas. Sergio se fue. Se ha ido. Dejé que el silencio se extendiera. Quería escuchar esto. Estuvimos en el apartamento durante 4 meses. Las cosas estaban ajustadas, pero estábamos manejando. Luego empezó a quedarse fuera hasta tarde. A llegar a casa hecho un desastre. Encontré mensajes en su teléfono. Estaba viendo a alguien de su trabajo. Una chica de 24 años. Se rió amargamente. Cuando lo confronté, simplemente se fue. Empacó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo y se largó. De acuerdo, dije, sin emoción. Daniel, él me dejó con todo. El contrato de arrendamiento está a nombre de ambos, pero él no está pagando su parte. Tenía tarjetas de crédito de las que yo no sabía. Puso mi nombre como usuaria autorizada. Las agencias de cobro me están llamando por sus deudas. Estoy viendo $7,000 que ni siquiera gasté. Suena duro. No puedo pagar el apartamento sola. Apenas estoy cubriendo el alquiler.
Tuve que vender mi coche solo para pagar el mes pasado. Ahora voy en autobús al trabajo. Daniel, sé que me equivoqué. Sé que cometí errores contigo, pero soy tu madre. Necesito ayuda. Solo un poco. Unos pocos miles para superarlo. Te lo pagaré, lo prometo. La dejé terminar. Dejé que contara toda la patética historia. Sergio, el cobarde, huyendo cuando las cosas se pusieron difíciles. Ella atrapada con su desorden, luchando sola en un apartamento que no podía pagar. El momento era perfecto. Diana, dije, usando su nombre de pila deliberadamente, tú tomaste tus decisiones. Elegiste a Sergio en lugar de a mí. Vendiste la colección de papá. Dejaste que él me golpeara y me echaste la culpa. Ocultaste documentos legales sobre mi herencia durante años porque querías seguir viviendo en una casa que nunca fue tuya. Y ahora Sergio te hizo exactamente lo que debiste haber esperado. Te usó y se fue cuando dejó de ser conveniente. Daniel, por favor, me dijiste que papá era una carga. Así lo llamaste, una carga. Ahora quieres que cargue con la tuya. No va a suceder. Tienes $7,000 en deudas. Resuélvelo. Consigue un segundo trabajo. Vende tus cosas, muévete a un lugar más barato, haz lo que tengas que hacer, pero no me llames más. ¿De verdad vas a abandonar a tu propia madre? Tú me abandonaste a mí primero. Simplemente no te fuiste de casa cuando lo hiciste. La diferencia es que yo no me siento mal por ello. Colgué, bloqueé el número y volví a mi día. Escuché por el boca a boca después de eso. Se había mudado a un estudio al otro lado de la ciudad, trabajando horas extras para salir de la deuda de Sergio. Él estaba viviendo con la chica de 24 años. Ya había seguido adelante como si Diana nunca hubiera existido. No me importó. No era mi problema. Si disfrutaste este video, por favor presiona ese botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.